entrevista en Presencia Universitaria por la tarde. Y bueno, vamos a ir a una entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Presencia Universitaria. Y justamente en esta tarde le agradecemos que nos tome la llamada, que nos regale un poco de su tiempo al doctor Luis Octavio Vado Grajales, quien es académico, investigador, experto en el tema electoral y con quien justamente vamos a platicar de este arranque de las campañas federales. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, siempre un gusto estar con ustedes y su auditorio. Doctor, que nos explique a los que nos están escuchando, a los ciudadanos, ¿por qué arranca hoy el proceso electoral federal? ¿Qué significa este arranque del proceso, doctor? Bueno, estamos ya en el proceso electoral desde septiembre del año pasado y hay que recordar que no concluye sino hasta que se califica la elección presidencial de este año. Entonces estamos entrando a una etapa muy importante, desde luego que es la etapa de las campañas. Ahora, específicamente, y como bien lo ha señalado, de las campañas para la presidencia de la República, que es con lo que hemos empezado. Eso quiere decir que ya a partir del día de hoy, como lo vimos de hecho desde los primeros minutos, las candidatas y el candidato de las coaliciones y del partido Movimiento Ciudadano han iniciado ya sus labores de proselitismo. Eso quiere decir que a partir de este momento, pues vamos a ver los mítines, los eventos, las manifestaciones, pero también la propaganda político-electoral, lo mismo en los pasacalles, lo mismo en los espectaculares, que en la radio y en la televisión. Sin embargo, hay otro efecto también que es muy importante, que consiste en la suspensión de la propaganda gubernamental. Esto es, de la promoción que hacen los distintos gobiernos, municipal, local y federal, de sus logros, acciones, programas y políticas públicas. Las únicas excepciones, o sea, la propaganda gubernamental que se podrá mantener, será la que tenga que ver con la promoción, desde luego, del voto, la ubicación de las casillas, la situación relativa también a cuestiones de salud, educativas y de protección civil en casos, y esto es muy importante tenerlo claro, en casos de emergencia. Ahora, doctor, justamente ya que hablamos de este tema de la veda electoral, hay duda de por qué algunas autoridades pues dicen que ya no se puede trabajar, no se puede hacer nada, y otros, por ejemplo, como el propio presidente, pues sí pudo mantener esta conferencia matutina. ¿Hasta qué límites tiene esta veda electoral, doctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que las acciones de gobierno no se suspenden, las acciones de gobierno tienen que seguir. Lo que se suspende es la promoción de las acciones de gobierno. Permíteme poner un ejemplo. Supongamos una comunidad que no tiene acceso a drenaje ni a agua potable y que alguno de los 3 niveles de gobierno les lleva pipas de agua. El hecho de que estemos ya en campañas electorales quiere decir que no les pueden llevar las pipas. No, claro que sí las pueden llevar. Lo que no pueden hacer es el evento y el boletín y la foto y el TikTok promoviendo que somos muy buenos porque les estamos trayendo agua. Entonces, las acciones de gobierno continúan. La propaganda es la que se tiene que moderar. Ahora bien, por otra parte, continúan vigentes todas las obligaciones en materia de acceso a la información y de información pública. Por ejemplo, no sé, pensemos en que hay algún programa de beca, que obviamente está vinculado con lo educativo y se puede mantener. Pues se tiene que presentar en las páginas de internet, no sé, los requisitos, los programas, el procedimiento a desahogar. Eso se tiene que mantener. A lo mejor lo que hay que quitar son pues las imágenes que implican más bien la promoción del funcionariado público. Doctor, ¿los ciudadanos también podemos caer en algún caso en una violación a la ley electoral? En principio, nosotros como ciudadanas y ciudadanos mantenemos nuestra libertad de expresión. Eso quiere decir que podemos desde nuestras redes sociales o desde los espacios que consideremos adecuados manifestarnos a favor o en contra de una opción política. Entonces, digamos que la veda electoral y la limitación en la propaganda gubernamental es solamente para los 3 ámbitos de gobierno y los funcionarios y funcionarias públicos. Ahora, doctor, ¿por qué son diferentes las campañas federales de las locales? ¿Cuáles son las diferencias entre estas campañas? Esencialmente es una cuestión de temporalidad. La Constitución señala que las campañas presidenciales van a iniciar antes y seguramente la razón es porque tienen que recorrer pues, todo el país y obviamente es mucho más grande, más amplio que una campaña local o que una campaña municipal. Por esa razón arrancan antes. Perfecto, doctor. Y justamente, ¿cuándo arrancarían las locales en el caso de Querétaro? La verdad es que ese dato no lo tengo con absoluta claridad. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que a partir del arranque de las campañas presidenciales, la veda electoral, esa ya inició.
Doctor, también hay dudas conforme a las alianzas. ¿Habrá también confusión en los ciudadanos si votas por uno o por otro partido? ¿Por qué esta diferencia entre las alianzas, doctor? Bueno, en el caso de las coaliciones a nivel federal para la presidencia de la República se han aprobado dos. Una, el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y otra del Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, porque el Partido Movimiento Ciudadano no va en coalición. Eso quiere decir que van a aparecer en las boletas de la siguiente manera. Van a aparecer los nombres de las candidatas y del candidato, pero con los distintos logos de los partidos. O sea, la candidata Xóchitl aparecerá en 3 espacios con los logos de 3 distintos partidos, la candidata Claudia igualmente con los logos de 3 distintos partidos, y el candidato Álvarez Maínez con el logo solamente de un partido. Lo que debe hacer la ciudadanía es elegir la candidatura de su preferencia y el partido de su preferencia. Y entonces ahí es donde lo va a poder marcar, y con que lo marque una sola vez es más que suficiente. ¿Pasa algo si se marca 2 veces o más, doctor? Lo que sucedería en ese caso es que el voto se contaría para la candidatura, pero solamente para ella. Y aquí, en este caso, ¿qué hay con el tema de los registros? ¿Estarían manteniendo registros partidos pequeños, por ejemplo, si van en coalición? ¿Cómo se maneja este tema, doctor? Con que logren brincar el umbral electoral, que es el 3% de la votación, con eso van a mantener su registro. Ahora, parece un periodo largo estos 3 meses de campaña federal. ¿No considera que es mucho el tiempo? ¿Cuánto se va a gastar en estas campañas, doctor? ¿No es un poco excesivo? La verdad es que creo que tienes razón en que deberíamos plantearnos si el periodo, el plazo para las campañas es suficiente o es muy largo. A mí me parece que la temporalidad que tenemos ahora se pensó en una época donde no había internet, no había redes sociales, las campañas se hacían, digámoslo, de otra manera. Ahora probablemente podríamos recortarlo. Sin embargo, lo único que yo sí observaría es que cuando se recortan las campañas, lo que se ha aprobado con una serie de estudios, no en México, sí en el extranjero, es que normalmente recortar las campañas favorece a quien ya está en el gobierno. O sea, favorece al partido que ya está en el gobierno, tenga la ideología que tenga y sea quien sea, tiende a favorecerle. ¿Por qué? Porque es el partido que tiene más visibilidad, porque es el que está gobernando. Entonces, lo único que yo diría es que sí valdría la pena revisar la temporalidad, pero estando muy conscientes de cuáles podrían ser los efectos que esto tendría. Ahora, doctor, en el posible caso de violaciones electorales, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer si tenemos alguna presión, si nos están condicionando algún apoyo? ¿A quién se acude? Bueno, en el caso de presión para votar hacia alguna opción política o no votar, o el condicionamiento de alguna prestación de un servicio público, de un programa social o de un derecho social, lo que hay que hacer es denunciar penalmente. Directamente en los teléfonos de la Fiscalía del Estado o de la FICEL, que es la Fiscalía Electoral, lo que sea la FEPADE a nivel nacional, y que son teléfonos que se pueden localizar fácilmente en sus páginas de internet, y proceder a la denuncia. Perfecto. Doctor, ya finalmente, nada más, entonces viene la jornada electoral el 2 de junio justamente, y vendrá antes un periodo también en el cual ya no se puede hacer campaña. ¿Es así, doctor? Es correcto, que son los 3 días previos, donde ya no se previos a la jornada electoral, donde ya no se puede hacer campaña, tampoco se pueden presentar, encuestas, sondeos, estudios de opinión. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía sigue existiendo. Claro está que lo que no se vale, que ya hemos observado en algunas ocasiones y que el Tribunal Electoral ha castigado, son, por ejemplo, estas campañas de influencers, ¿no? A ver, no es ilegal que los partidos políticos o las candidaturas contraten influencers, no es ilegal. Lo que tienen que hacer en esos casos es informarle al INE para efectos de fiscalización electoral, y esto se debe suspender justamente los 3 días previos a la jornada electoral, porque son actividades pagadas por los partidos políticos. Pero si una ciudadana o un ciudadano en lo individual, por su propia decisión, durante esos 3 días quiere decir, no sé, a mí me convencen las propuestas de tal candidatura, lo puede hacer, porque es un ciudadano o una ciudadana, no es ni un partido político, ni un órgano de gobierno, ni una persona pagada por un partido político.
Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho justamente por todo lo que nos comenta y pues esperemos escucharlo en otra ocasión. Gracias. Será un gusto. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde.